Como primer caso de los documentos filtrados por Julian Assange en México, hablaremos que este espía internacional expuso un documento secreto que confirmaría la relación perversa entre Televisa y Enrique Perramiento antes de ser electo presidente de México en 2012, siendo gobernador del Estado de México. Esto quiere decir que estaba respaldado por Televisa, señor. Por Televisa. Y seguramente aparecía en algunos programas, señor. Sí, esto era un secreto a voces porque todos sabíamos que Enrique Peña Nieto estaba sobreexpuesto por parte de Televisa, pero ahora se confirma con estos documentos Oficial, que en efecto señor, oficial. era un mandato, era una relación perversa, como él la definía, entre estas dos entidades. En este documento se mantiene un conteo del tiempo aire que recibía el expresidente en comparación a AMLO del PRD y a Josefina Vázquez Mota del PAN en aquella ocasión. Es decir, el tiempo de exposición que Enrique Perramiento tenía en comparación a sus opositores del PRD y del PAN era muchísimo más que el de sus contrincantes. Ahí se ve la manita para que quedara Para que presidente, quedara, señor. sí, porque era sí o sí, día, ¿no, señor? tarde y noche, veíamos comerciales, anuncios, acuerdo. entrevistas, hasta se casó con la gaviota, Sí, de todo, toda señor, una de campaña estructurada desde los medios de comunicación para darle la todo. Pues presidencia no manita, señor. Manota. Manota le dio Televisa, señor. a Enrique Perramiento. También Julian Assange hizo mención muy puntual de lo que fue el movimiento Yo Soy 132, aquel evento donde Enrique Perramiento se vio acorralado por los estudiantes de una reconocida universidad exigiendo su salida de las instalaciones, definiéndolo como un movimiento por la verdad contra la corrupción de los medios de comunicación. Recordemos también que ese movimiento no fue tan expuesto por Televisa. Muchos medios de comunicación, incluso Ahora internacionales, resulta, ¿no, señor? lo Ahora cubrieron. resulta. Sí, pero en el caso de Televisa, Calladito, se mira, quedó calladito señor, Beat quiet. y sobre todo contrastado por el tiempo que se midió minuto a minuto de exposición que tuvo el expresidente en comparación a sus opositores. Señor, y si lo llevaban a programas donde le hacían, ahora sí que preguntas a modo, Entrevistas señor, a modo. pues todo sí, mire, toda la va llevando. La manito, presidencia todo. en charola de plata. Por eso se asegura que así como Felipe Calderón robó la presidencia, el comandante Borolas en 2006, Enrique Perramiento compró la presidencia en el año 2012. Por otra parte, AMLO salvó al espía más buscado de la historia. Seguimos hablando del caso de Julian Assange. Esto a raíz de los documentos que se liberaron sobre México. Incluso el plan de militarizar el país fue tratado por AMLO con el embajador de Estados Unidos en aquel entonces, Tony Garza, en el año 2006, con el fin de impedir que el crimen organizado mantuviera el control sobre el territorio nacional. Lo que quiere decir esto es que Andrés Manuel López Obrador en aquel momento, en 2006, tenía más o menos una estrategia similar a la que después planteó Felipe Calderón y que incluso llegó a oídos de la Embajada de los Estados Unidos. Que recordemos que la de Felipe Calderón fue muy sangrienta, señor, muy Fue un violenta, fracaso. señor, un fracaso. AMLO ha asegurado que él puede comprobar que los cables liberados de este espía son totalmente ciertos y que él buscó por todos los medios que fuera liberado de la prisión de la que se encontraba en Inglaterra. Esto lo que quiere decir, Joe, es que hemos visto durante los últimos 5 y 6 años que el presidente López Obrador fue de los pocos mandatarios a nivel mundial que exigía la liberación de este espía, ya que dice que gracias a él se dieron a conocer crímenes contra la humanidad, algunas atrocidades cometidas por el ejército de Estados Unidos en Medio Oriente, entre otras Señor, cosas. pero si se destapa esa cañería, lo que se volvería todo, Es señor. por eso que se convirtió en un Si choque no, de fuerzas, tápenle Joe. ahí, tápenle ahí. Unos presidentes, Sí. algunos líderes mundiales exigiendo su liberación y otros diciendo que se quede y calladito. tápenle ahí, échenle más tierrita, Nos señor. hace bastante claro. daño. Otra de las controversias que a raíz se han suscitado con todos los documentos liberados de Wikileaks es que Denise Dresser aparece como una informante ante la CIA, que es una agencia de investigación de los Estados Unidos, asegurando que la analista política participó en un llamado que le hizo la embajada de este país en 2006, cosa que hasta el momento ella no ha negado. El presidente López Obrador la ha acusado en innumerables ocasiones de ello. Por otra parte, Denise Dresser acusa a AMLO de lo mismo, ya que en ese mismo año, el ahora presidente también acudió con un grupo de norteamericanos a exponer planes secretos de seguridad, acompañados por Rogelio Martínez de la O, que al día de hoy es el secretario de Hacienda de la República, igual que lo será en la administración de Claudia Sheinbaum, y José María Pérez Gay, en paz descanse. Es decir, en 2 documentos se confirma la asistencia de Andrés Manuel López Obrador
en 2006 para plantear planes de seguridad y de militarización en la embajada de Estados Unidos. Que ya estaba involucrado López Obrador sin querer queriendo, señor. Sí, es decir, lo que Denise Dresser dice, puede que yo haya asistido ¿Sí? y que esté trabajando para la CIA, como se asegura en los documentos de WikiLeaks, pero que el presidente no me acuse, porque también en esos documentos se ha filtrado en varias ocasiones que él también asistió a esa embajada para plantear temas de seguridad. Muy interesante, señor. Muy interesante lo que se dice a través de los cables de WikiLeaks. El espía más famoso del mundo también reveló documentos sobre Pemex en 2009. Durante el gobierno del comandante Borolas, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y es que en unas filtraciones se cuenta que gerentes de Pemex Gas le enviaron correos electrónicos a un trabajador de la empresa EMC Corp, en los que se pedía arreglar un proyecto fallido que costó $7 millones. Se presume que este proyecto fallido se trataba de una planta de extracción de crudo, es decir, una refinería que se ubicaría en el estado de Hidalgo y que al final resultó solo construirse una barda. Nada. Se guardaron el dinerito, señor. Esto sí, con documentos filtrados a WikiLeaks por parte de Pemex. Okay. El denunciante contó que esos correos él los reenvió a los principales ejecutivos de EMC, esta empresa, pero que no recibió respuesta. Además denunció internamente cómo EMC en México estaba contratando funcionarios del gobierno mexicano para ganar contratos gubernamentales. Más corrupción y corrupción. Esta misma señor. Empresa de Estados Unidos ejerciendo corrupción, además de los contratos que se les estaban solicitando. Otro documento de la Oficina de Asuntos Interamericanos reveló que en el año de 1973, también hablando de Pemex, varias empresas norteamericanas privadas le ofrecían a Pemex asistencia técnica a cambio de permisos para comprar su petróleo crudo y luego exportarlo. ¿Qué le digo, señor? O sea, esto no solo ocurrió en el gobierno de Borolas, también en el gobierno de Luis Echeverría. En aquellos años, destaca este telegrama, había escasez mundial de crudo, por lo que tales ofertas eran sorprendentes. Pero debido a la política nacionalista del gobierno de México en ese entonces, encabezado por Luis Echeverría, era muy poco probable que se permitiera esta operación. Los documentos de WikiLeaks también estarían planteando, Joe, una invasión próxima del gobierno de Estados Unidos a territorio mexicano. ¿Todo eso tiene usted, señor? Así es. Y es que es evidente que al gobierno de Estados Unidos, que encabeza Donald Trump, buscaría declarar a México como un país que amenace a su seguridad interior por los grupos del crimen organizado, a quienes en este momento controlan varias partes del territorio. Hace unos años, el espía más famoso del mundo, Julian Assange, logró establecer comunicación con un grupo de asistentes a la Feria Internacional del Libro que se lleva a cabo aquí en Guadalajara, dando un mensaje que los dejó conmocionados. Frío, señor. El breve mensaje del espía fue el siguiente, fue una advertencia. Sí, claro. Cuando un ejército decide invadir un determinado país, tiene 3 objetivos en mente. Controlar primero las fuerzas policiales y militares. En segundo lugar, controlar las fuentes de energía. Y en tercero, los medios de comunicación como la televisión, la prensa escrita, la radio y la internet para controlar las fuerzas de la población. Por eso, debemos controlar los medios y no dejar que otros los controlen. Esas fueron las palabras muy breves que algunos hackers lograron contactar con Julian Assange para conectarse con asistentes a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y decir, ¡ojo! Agua lo que está sucediendo, señor. Porque lo que está ocurriendo en Medio Oriente les puede ocurrir a ustedes, ya que van a utilizar de pretexto a los grupos del crimen organizado como entidades terroristas y con eso tener carta abierta para invadir México. Señor, aguas, ¿eh? Cuidado, porque ahí se las mandó Juliana. Tómala. Ya nos lo advirtió el espía más famoso del mundo. A continuación, Joe, te voy a contar las 10 filtraciones más importantes del espía más famoso del mundo, Julian Assange, antes de que fuera detenido. Perfecto, señor. Bien. Suéltalas. Número 1. Noviembre del 2009, WikiLeaks publica alrededor de 500,000 mensajes de busca personas, o sea de los beepers, enviados desde la ciudad de Nueva York a un día después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. La mayoría eran de personas comunes. 2. El 5 de abril de 2010, un video militar clasificado es publicado por WikiLeaks. Este muestra a un helicóptero Apache estadounidense que dispara y aniquila a 2 periodistas
y a un grupo de civiles iraquíes en 2007. Los militares afirmaron que la tripulación del helicóptero creía que los objetivos eran insurgentes armados y no civiles. 3. El 25 de julio del 2010, Wikileaks publica más de 90,000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Afganistán, en la que ha sido llamada la mayor filtración desde los papeles del Pentágono durante la guerra de Vietnam. Los documentos se dividen en más de 100 categorías y sus temas son de todo, desde la búsqueda de Osama Bin Laden hasta las defunciones de civiles afganos como resultado de acciones militares. 4. El 22 de octubre del 2010, Wikileaks publica cerca de 400,000 documentos militares clasificados de la guerra de Irak y proporciona una nueva imagen de cuántos civiles iraquíes habían sido aniquilados, el papel que Irán ha desempeñado en el apoyo a los militares iraquíes y muchos relatos de abuso por parte del ejército y de la policía iraquí. 5. 24 de abril de 2011, casi 800 documentos militares clasificados obtenidos por Wikileaks revelan detalles sobre las supuestas actividades terroristas de miembros de Al-Qaeda capturados y alojados en instalaciones de detención de la Armada de los Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba. 6. El 24 de octubre del 2011, Wikileaks anuncia que detiene temporalmente la publicación para recaudar fondos de manera agresiva. Assange afirma que un bloqueo financiero de Bank of America, Visa, Mastercard, PayPal y Western Union ha sido cortado el 95% de los ingresos de Wikileaks. 7. El 25 de octubre del 2012, Assange y Wikileaks irrumpen en la elección de los Estados Unidos con nuevas filtraciones sobre los abusos de los centros de reclusión de Guantánamo y Abu Ghraib en vísperas de la elección presidencial de Estados Unidos. Assange defendió la publicación de los documentos ante las violaciones de derechos humanos en dichas cárceles operadas por fuerzas estadounidenses. 8. 23 de junio de 2016, Wikileaks reveló que la Agencia Nacional de Seguridad espió a los 3 últimos presidentes de Francia, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande. Entre las conversaciones espiadas por la NSA están años de discusiones sobre la crisis de la deuda europea con Grecia, incluida la posibilidad de que ese país dejara la eurozona, discusiones sobre el liderazgo de la Unión Europea y conversaciones sobre las relaciones de los gobiernos de Hollande y de la canciller alemana Angela Merkel. 9. 27 de julio del 2016. Wikileaks divulga mensajes de voz hackeados al Comité Nacional Demócrata de Estados Unidos en los que se muestran donantes buscando favores de funcionarios. Los mensajes revelaron la influencia de algunas personas del CND para ayudar a Clinton a lograr la nominación cuando aún estaba Bernie Sanders en la contienda. Esta filtración provocó la renuncia de la presidenta de dicho comité, Debbie Wasserman Schultz. 10. Diciembre del 2007, Wikileaks publica el manual de la Armada de Estados Unidos para los soldados que se ocupan de los prisioneros en el campo Delta en la bahía de Guantánamo, misma bahía donde está documentado que se llevaron actos de tortura. Señor, me dejó pasmado con toda la información, señor. Estos son los ya 10 casos. No, bárbaro, son los bárbaro. 10 casos más importantes filtrados por Wikileaks. Por otra parte, Joe, dentro de los documentos liberados por Wikileaks, se puede documentar que hubo expresidentes que trabajaban para la CIA. Ah, caray, señor. Así es. A ver. Según el documento 1975 México 06867, Luis Echeverría, expresidente de México, estaba bajo la nómina de la CIA bajo el nombre clave del ITEMPO 14. Incluso desde sus años como secretario de Gobernación, al igual que Gustavo Díaz Ordaz. La agencia de Estados Unidos, por consiguiente, tuvo un papel importante en los hechos de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1960. Señor, ¿esto me dice que el presidente le pasaba información a la CIA o para qué sería? El presidente Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz, según están recabando estos documentos, ya intercambiaban información con el gobierno de Estados Unidos como agentes de la CIA, pero no solo desde que fueron presidentes, Joe, sino desde que fueron secretarios de Señor, Gobernación. ¿eso se puede llamar traición? Esto, al día de hoy, según lo estipula la ley, se consideraría traición a la patria. Y eso es cárcel. Es de los pocos motivos de cárcel para un presidente o expresidente de la República. Caray, señor. En estos documentos de inteligencia se detallan los crímenes políticos cometidos por altos funcionarios de la Dirección Federal de Seguridad, cuyo capitán, Luis de la Barrera Moreno, firmó en las sentencias de muerte. Otros miembros de la DFS con gran responsabilidad, como Miguel Nazar Haro, participaron directamente en los interrogatorios y tortura de los prisioneros. La información de inteligencia era recibida directamente por el secretario de Gobernación, cargo que ocupó Luis Echeverría desde 1964 hasta 1970, para luego ocupar la jefatura del Estado, es decir, la presidencia de la República, en 1976.
Según el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el jefe de toda esta cadena de interrogatorios, torturas, asesinatos era Luis Echeverría. Los documentos confirman la colaboración entre el gobierno mexicano y las agencias de inteligencia FBI y la CIA, que proporcionaron información sobre los grupos armados de la época. Los documentos han salido a la luz gracias a la activista mexicana Aleida Gayangos, cuyos padres desaparecieron a manos de las fuerzas gubernamentales en 1975. Roberto Antonio Gayangos era miembro de la Liga Comunista del 23 de septiembre. Fue apresado y también torturado. Después arrestaron a su mujer, Carmen Vargas, y a su hermano, Avelino Francisco Gayangos. Ambos aún, a la fecha, siguen desaparecidos. Señor, el presidente Echeverría andaba por todos lados, está más quemado que nada, y señor. También se muestra que fue, como podríamos llamarle, el autor intelectual ¿Sí? de los hechos lamentables del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Así como se le adjudica a Gustavo Díaz Ordaz, gran parte de la responsabilidad, por no decir que toda, fueron estas órdenes firmadas por Luis Echeverría. Entonces, ¿es oficial que Echeverría está involucrado para el qué fue? Para la fecha del 2 de octubre, lamentable Tlatelolco de 1968. El espía más famoso del mundo, estoy hablando de Julian Assange, también reveló que el gobierno de Estados Unidos sabía de un plan maestro para quitarle la vida a un presidente de México. Está metiendo en información privilegiada. Espero no desaparecer, no ser desaparecido de esta información. Señor, suéltalo, ya lo dijo. El gobierno de Estados Unidos analizó en agosto de 1976 un presunto plan de Luis Echeverría, presidente de México, para quitarle la vida al entonces presidente electo José López Portillo, después de la elección presidencial del año de 1976, en donde López Portillo resultó vencedor. El cable indica que los rumores crecían de que el presidente Echeverría estaría planeando quitarle la vida al presidente electo López Portillo para extraer su propio periodo de mandato. El cable dice que el propio embajador de Estados Unidos en México escuchó este rumor de este posible asesinato. ¿El motivo? Se preguntarán ustedes. Hubo un cable en el que se planteaba la reticencia de Echeverría en ceder el poder a su sucesor, López Portillo, una vez que los nuevos integrantes del Congreso, afines a Luis Echeverría, hubieran tomado el cargo. La embajada estadounidense aseguraba que Echeverría contaba con el respaldo de las fuerzas militares y que el crimen se resolvería a través de un chivo expiatorio. Bastante bravo lo que acaba de decir usted. Sí. Varias fuentes rumorearon hacia la embajada de Estados Unidos de que el plan de Luis Echeverría era aniquilar a López Portillo. Para quedarse con todos, ¿Sí? seguramente. Teniendo el Congreso a su lado, ¿sí? Teniendo a los militares de su lado, tenía el pastel servido. Muy coyote. Coyotazo. Casi no hay. Por otro lado, también se ha publicado información que abona las sospechas del fraude electoral perpetuado en 2006 contra López Obrador. Es el caso de Arturo Sánchez Gutiérrez, quien era el consejero del Instituto Federal Electoral en aquella ocasión, órgano encargado de organizar los comicios electorales. En un cable acerca de una reunión que sostuvo con oficiales de la embajada, también a 2 semanas de la elección, se describe que claramente tenía muy poco afecto por López Obrador. Además, Sánchez reveló al personal de la embajada que las elecciones serían ganadas por el candidato de la derecha, Felipe Calderón, incluso atreviéndose a dar un margen de más de 3%. En el que habla acerca de la reunión con Sánchez Gutiérrez se coloca una nota aclaratoria, que el IFE se había negado a realizar una revisión del sistema del programa de resultados electorales preliminares, o sea, el PREP. Esto luego de que el PRD denunciara una posible conspiración para favorecer al candidato de la derecha, pues su cuñado, Hildebrando Zavala, argumentó que la fecha para realizar la revisión ya había pasado. A pesar de intuir posibles focos de protesta ante los posibles fraudes, auguró que pocos mexicanos entenderían todo ello y que los posibles ataques ante un descontento por las elecciones tendría poco impacto. Ya con Borolas como presidente, un cable de 2009 describe una conversación entre el personal de la embajada y el entonces general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, donde según en este cable el militar habló sobre el interés que tenía el expresidente Calderón que se declarara un estado de excepción, con la expectativa de que la cancelación de las elecciones fueran constitucionales. Señor, ¿qué acaba de decir usted? Que hubo fraude en la elección de 2006 por culpa del comandante Borolas. Es todo. Mientras seguimos hablando de Felipe Calderón con los cables de Wikileaks,
Y tras la liberación de Julian Assange, el espía más famoso del mundo, hay otro cable que se ha filtrado, diciendo que también en 2009 se abordaba una preocupación que tuvo el personal de la embajada por la salud mental de Borolas, debido a que el estrés que enfrentaba podría influir en su personalidad y estilo de gestión. En él, la embajada extiende un cuestionario dirigido a los cercanos a Calderón, con el que se pretendía reunir una información sobre el comportamiento del entonces presidente frente a sus subordinados, con la finalidad de observar su talante potencialmente autoritario y compulsivo. Sí, hay muchos documentos, hay muchos testimonios, Joe, donde se puede atestiguar que el comandante Borolas era un mecha corta, ¿eh? Señor, todo lo que me está diciendo, todo irregular para Felipe Calderón, que hizo ahora sí que un desmadre en su administración y esto pues mire, ¿y la atenuado cubita, señor? Con su problema de la bebida, donde también hay documentos que se han dado a conocer, donde ¿cuántas botellas compró? ¿Cuánto pistió, señor? Él ahí agarró un sótano que había en Los Pinos. Cantina, lo señor, hizo una cantina, sí, lo hizo una cantina. ¿De verdad, señor? Y en ese lugar se reunía con Genaro García Luna, ahora detenido en Estados Unidos, y se ponían a jugar gocha. ¡Ah, qué suave, Mira, señor! qué padre. Y echarse a ir a la copita, ¿Sí? señor, una buena cuba. Que a las 4 de la tarde terminaban las actividades públicas del presidente y de 4 en adelante, señor, mira, papá. Señor, mira, bien fumigado a las 10 de la noche. Botella bien fumigado. tras botella. ¿Y la cruda, señor? Y el país valiendo corneta. Señor, tienes que estar al 100% si tienes un puesto de esa magnitud, señor. Descansar bien, hacer tus ejercicios, tus actividades, vitaminas, todo, señor. Todo esto ya documentado con varios testimonios, no solo con Wikileaks, sino con varios que han dado a conocer, incluso periodistas como Anabel Hernández, donde se da a conocer pues que le encantaba. El chupe, señor. Esto, y que pues en Los Pinos era su salón de fiestas personal. Una cantinita, señor. Esta ha sido la información que hemos logrado recabar de la influencia que tuvo el espía más famoso del mundo, Julian Assange, ahora liberado en Inglaterra, y ahora regresará a su ciudad natal, allá Australia, donde pasará los días que le queden por vivir. Muy interesante, señor, mucha información, señor, y de la buena, señor, de su mano, señor. Sí, así es, gran complemento que acaba de dar yo. Gracias, espero que les haya gustado y hasta nunca.